Pendientes de lo que sucede en Venezuela, vamos a mirar también pues a otro conflicto geopolítico. Vamos a mirar a lo que está sucediendo en Oriente Medio. Ayer les contábamos el bombardeo de Israel en Líbano, en concreto en su capital, en Beirut. De madrugada hemos contado también pues, el asesinato a Ismail Haniyeh, líder de Hamas. Como decíamos antes, prácticamente todos los países están hablando ya de una escalada, de una guerra total. Israel ha atacado en las últimas horas en Irak, en Líbano, en Siria. Enrique, si te parece, empiezo contigo. Llevamos mucho tiempo hablando de lo que sucede en Oriente Medio. ¿Es el momento en el que estamos más cerca de una guerra total? Porque Irán, como decíamos, ha izado ya la bandera roja, la bandera de venganza. Está jurando venganza a Israel. Bueno, también hizo la misma bandera en enero de 2020 cuando Estados Unidos, entonces gobernada por Donald Trump, ordenó ese ataque con misiles contra el general Soleimán. Y efectivamente, bueno, hemos tenido... Estados Unidos, sobre todo, recibió años de ataques a sus bases militares todavía en Irak y que tiene en la Siria ocupada ilegalmente, que parece que es algo que se le olvida a muchos, que Estados Unidos tiene presencia militar en Siria y se metió porque vio un hueco libre y la legalidad internacional ahí le preocupó bastante menos. Bueno, tampoco es que le preocupase mucho en Irak, donde, por cierto, recordemos que en 2003 dijeron que tenían armas de destrucción masiva, que eran muy peligrosas, iban a destruir el mundo, y 21 años después todavía siguen en paradero desconocido. Bueno, es difícil encontrar algo que se han inventado, porque más allá de las ilusiones, pues no está en la realidad. Por cierto, donde también se metieron en Afganistán 20 años para cambiar a los talibanes por los talibanes, otro gran éxito. Y también, por cierto, viendo la prensa estadounidense y medios de un lado y de otro, también destacan, unos destacan y otros simplemente lo muestran, pero uno ya lo ve, esa visita de Benjamin Netanyahu a Estados Unidos y se pasea literalmente como si fuera el presidente, y Biden, que ya sabíamos que no estaba en su mejor forma mental, pero lo mira casi como un perrito mirando al dueño y diciendo, ¿me vas a tirar al hueso o no? Porque yo he venido a eso. Y en fin, Netanyahu dando órdenes a los congresistas estadounidenses, los congresistas aplaudiéndole como focas, amaestradas, pidiéndole más dinero, más envíos de armas. Mientras tanto, Estados Unidos no es que tenga la situación interna más boyante. Tiene estados que son una puñetera ruina, que tienen tasas de criminalidad como zonas de guerra de otros países. La industria tampoco es que la tenga muy desarrollada comparativamente con precisamente China, el principal competidor. Y hablando de China, por cierto, hace unas semanas se reunían 14 facciones palestinas en China para llegar a alguna clase de alto el fuego, y efectivamente eso Israel también lo ha hecho saltar por los aires con ese asesinato al líder de Hamas en Teherán. Además, no es solo el ataque contra la embajada contra la embajada iraní en Siria de hace unos meses. Ahora es directamente atacar en Teherán, el ataque en Beirut, otro ataque en Damasco. Es decir, Israel se ve como que Estados Unidos es su respaldo, que le va a dar de todo, que todo lo que necesiten lo van a tener y que pueden hacer lo que les dé la gana contra sus vecinos, y poco a poco sigue aumentando esa escalada. Evidentemente, como hablábamos en semanas anteriores, parece que estamos al borde, un pasito más. Ya veremos cuándo es ese pasito final que desemboque en una guerra abierta. Desde luego, los sables se están afilando, se están haciendo ruido. Hay ataques israelíes contra el Líbano, ataques de Hezbollah contra Israel, así sucesivamente, ataques de Israel contra Yemen, de Yemen contra Israel. La escalada continúa y, desde luego, esto a todos nos debería preocupar, porque de una de estas no se va a terminar nada bien. Una guerra, pues es fácil empezarla dentro de lo que cabe, es fácil comenzar, lo difícil es cuándo parar, y también más difícil todavía es decir cuántos van a quedar después de esa, porque evidentemente esto ya no se trata de una guerra con factores geopolíticos o geoeconómicos que, digamos, entran dentro de un cálculo racional o matemático de, oye, yo quiero esto, tú quieres esto, venga, va, pues reparte por aquí, por allá, sino que tiene un tinte religioso, que poco a poco va estirándose hacia el fanatismo todas las facciones. El momento en el que estalle una guerra va a incrementarse todavía más ese fanatismo y se va a entrar en un vórtice de casi que esto va a ser hasta el último hombre en pie. Eso suena desde luego apocalíptico, suena a película, pero película de las que nadie quiere ver y mucho menos vivir. ¿Qué está haciendo Estados Unidos en todo esto?
pues Kamala Harris partirse de risa, Biden parece que no entiende nada, los únicos que se mueven un poco son los chinos, bueno, un poco bastante, intentando que haya algún acuerdo de paz, como actores grandes en la región, y mientras tanto el gobierno de Netanyahu parece, y con esto ya termino, parece orientado a antes hay que estallar el mundo a irse él del gobierno y que lo acaben juzgando por corrupto. O sea, esto es una situación desde luego inaudita y que le da lo mismo, como decía Paco precisamente, 80.000 muertos en Gaza, pues nada, lo que promete Smotrich y Ben-Gvir, dos de los ministros más radicales del gabinete de Netanyahu, es que hay que matarlos a todos. Y se quedan tan anchos, como si no pasara nada, como si fueran cifras y no personas. Y luego, a los de Cisjordania también les vamos a dar y los vamos a sacar a todos. Y mientras tanto, congresistas en Estados Unidos, sí, son todos cucarachas, hay que matarlos a todos. Joder, la primera democracia del mundo, ¿cómo está de nivel? Y de momento ahí lo dejamos. Lo que no vamos a dejar, sin duda, es el tema de Oriente Medio. Sigue, como decimos, la escalada, mientras siguen llegándonos últimas horas en torno a la crisis de Venezuela. Ojo, porque ahora es López Obrador el que está hablando. Estamos hablando de la división en Latinoamérica. Hablábamos antes del Grupo de la Puebla. Hablamos también precisamente de la Organización de Estados Americanos, de la cumbre que va a tener lugar a eso de las 9 horas española. Ojo, porque el presidente mexicano acaba de confirmar que no va a asistir a la cumbre de la Organización de Estados Americanos. Tampoco va a mandar a la representante mexicana a esta cumbre. Y no solo eso, sino que López Obrador dice que no hay ninguna evidencia de fraude en Venezuela. Estamos hablando de 9 países latinoamericanos que hablan de fraude, hablan de problemas en las elecciones del pasado domingo en Venezuela. López Obrador, el presidente mexicano, acaba de romper también su silencio. Dice que no hay evidencia de fraude en las elecciones del pasado domingo. Además, anuncia que no va a asistir a la cumbre de la Organización de Estados Americanos que va a tener lugar en la noche de hoy en España. Muy pendientes, como ven, de todas las últimas horas en torno a Venezuela. Volvemos a mirar a Oriente Medio. Paco, quiero preguntarte por este asesinato del líder de Hamas y sobre todo por la escalada que se barrunta en Oriente Medio. ¿Cómo se puede frenar? Porque desde luego parece que Netanyahu, que Israel, pues no tiene ninguna gana, ¿no?, de frenar esta escalada. Sí, bueno, antes puntualizar una cosa. Precisamente ayer López Obrador dijo en su comparecencia semanal que quién es la OEA para decidir que un candidato, que el otro candidato había sido el ganador de las elecciones, ¿no? Y bueno, lo que ha dicho hoy, pues bueno, va en consonancia con todo esto, ¿no? México es un país que ahora mismo ya está entre las 10 primeras potencias industriales del mundo y está en disposición de hablar libremente más que otros, ¿no? Y bueno, pues tiene razón. Es decir, ¿quién es la OEA para decidir quién es el candidato que ha ganado las elecciones, ¿no? Oriente Medio, bueno, ¿Israel qué es realmente? Israel es un portaaviones de Estados Unidos en Oriente Medio, en la zona, en la región, y este es el segundo frente de guerra que abrieron, ¿no? El primero fue Ucrania, el segundo Oriente Medio y el tercero todavía no lo han abierto en forma de conflagración bélica, es el de Taiwán, ¿no? Y el mar de China Meridional, pero están intentando a toda costa ucrainizar la situación en Taiwán, ¿no? En el caso de Oriente Medio, lo que estamos asistiendo es una fuga hacia adelante por parte del gobierno de extrema derecha israelí. No olvidemos que es un gobierno formado sobre todo por la extrema derecha religiosa y la extrema derecha política o sionista en Israel. Está planteándose una fuga hacia adelante porque la situación interna, cada día que pasa, puede ser más insostenible. Es decir, está muriendo gente en Gaza, están muriendo soldados israelíes también en el norte de Israel, en la escalada del conflicto que han iniciado también contra Líbano. Están bombardeando Siria, están bombardeando Irán, están bombardeando todo lo bombardeable, todo lo que tienen a su alcance, ¿no? Es decir, es una especie de fuga hacia adelante para generalizar un conflicto en todo Oriente Medio, deslocalizarlo de Israel y su zona de influencia, Gaza y Cisjordania, para que al final, bueno, pues mantener de alguna forma el gobierno actual, ¿no?, a toda costa, ¿no? Pero claro, eso es una situación insostenible y, bueno, y hay que destacar además aquí el papel positivo que está jugando China en el concierto internacional y el papel negativo que está jugando Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues
se está desplazando, de hecho, el eje euroatlántico a Eurasia, ¿no? Y estamos ante un mundo nuevo. Algunos se niegan todavía a reconocer que están ante unos nuevos tiempos y un mundo nuevo. Y parece que quieren morir matando. En el caso de Israel es tremendo, ¿no? Porque lo de Gaza es una especie de gueto de Varsovia en versión aumentada. Ayer organismos de Naciones Unidas sanitarios de Naciones Unidas declaraban que había una epidemia de polio en Gaza, ¿no? Están provocando un genocidio en toda la regla en Palestina, ¿no? Y bueno, pues claro, al mismo tiempo los que apoyan a Israel y la política exterior de Estados Unidos nos hablan de democracia, cuando efectivamente son, digamos, la personificación del mal absoluto actualmente. Pues precisamente, pendientes de Oriente Medio, de estos ataques de las últimas horas por parte de Israel, Carlos, quiero preguntarte también pues, por la posible respuesta por parte de Irán. Estaban jurando venganza, decían que no podían dejar pasar este ataque que ha tenido lugar en su territorio. Hay que recordar que el propio Ismail Haniyeh estaba en Teherán. ¿Qué esperas de la situación en Oriente Medio? Y también si crees que va a haber una respuesta por parte de Irán, porque hemos hablado muchas veces sobre esto, pero de momento solo atacó una vez, eso sí, con 300 misiles, o sea que no fue ni mucho menos una tontería. Bueno, como cuestión previa, vamos, la posición de López Obrador pues es un poco la previsible, ¿no? Muy en la línea pues también de su socio, del expresidente del gobierno Zapatero, que suscribe esa posición y que también disiente, curiosamente, el propio Grupo de Puebla. Ya centrándome en Oriente Próximo, la realidad es que la presidencia de Joe Biden pues va a dejar un orden mundial pues mucho más inseguro del que en su momento pues heredó, y esto es una realidad, y a los escenarios bélicos pues me circunscribo, ¿no? Claro, también hay que recordar que hace unos días, pues en los Altos del Golán, pues 12 niños israelíes pues fueron vilmente asesinados, estaban jugando un partido de fútbol, creo, por parte de Hezbollah. En 24 horas hemos conocido cómo el líder militar de Hezbollah pues ha sido asesinado, y también en Teherán pues hemos conocido cómo el jefe político de Hamas pues también ha sido eliminado, en el sentido de que en un ataque aéreo pues conocemos que a las 2 de la mañana pues fue eliminado, ¿no? Contestando a tu pregunta, ¿no? Bueno, Irán ya y Hamas han puesto sobre la mesa que van a responder firmemente. La cuestión es ver el alcance de esa respuesta armada, ¿no? Yo entiendo que Irán no va a contestar con una respuesta militar limitada, como ya realizó en su momento cuando envió esos entre 300 artefactos, misiles y drones, sino que va o bien utilizar estos proxies que está coordinando, como bien sabemos, pues está coordinando esa yihad islámica, a Hamas o a Hezbollah, para atacar a Israel, o bien va a atacar intereses de Israel, pero en terceros países. No creo que lleve a cabo un ataque masivo contra territorio israelí, pero bueno, es un poco mi opinión. La realidad es que todo esto puede acabar, pues estas escaladas de tensión pues pueden acabar en una guerra total, si bien es cierto que en el caso de Teherán solo conocemos que ha sido asesinado a esta persona y no ha habido, gracias a Dios, otros daños colaterales, o eso he leído en fuentes abiertas, ¿no? Israel tiene obviamente dos frentes abiertos, lo que es en el sur del Líbano, el norte de Israel con Hezbollah. Recordemos que la milicia chií de Hezbollah no tiene nada que ver con la milicia del año 2006, que ya tiene unas capacidades militares importantísimas, en el sentido de que podemos hablar de hasta 40.000 efectivos, 40.000 milicianos. En consecuencia, una acción armada de Israel a Hezbollah pues puede escalar la tensión y llegar a una guerra regional. Y luego pues Hamas, ¿no? Hamas estamos viendo como sí que están utilizando escudos humanos a parte de la población de la franja de
de Gaza. Y también aquí lo que yo no escucho en ocasiones es un poco el papel que está jugando también Egipto, ¿no? En el sentido que Egipto también tiene frontera y podría perfectamente pues, abrir esa frontera para que esos palestinos que se encuentran atrapados en esa franja de Gaza pues pudieran pasar lo que es al desierto del Sinaí, pero claro, es que Egipto, el general que está al frente de Egipto, que es al-Sisi, pues ya en su momento pues tuvo ese enfrentamiento con hermanos musulmanes y lo que no quiere es esa infiltración entre palestinos de terroristas de Hamás, ¿no? Pero bueno, en conclusión, y volviendo a la pregunta que me has formulado, Sergio, yo entiendo que va a haber una respuesta contundente. Yo entiendo que no va a ser similar a la respuesta militar limitada que se dio en su momento y se atacó territorio israelí, sino que se van a atacar objetivos israelíes en otros países y se va a recrudecer, si cabe, esos ataques israelíes pues, desde los proxies que, como sabemos, coordina Irán.